Hoy en Es la Hora de Opinar, con Lilia Aguilar, Damián Cepeda, Gibran Ramírez y Arturo Ávila, vamos a discutir sobre la reacción del gobierno federal frente a la inseguridad en Michoacán. Después, con Aribel Contreras, vamos a examinar el rompimiento de las relaciones diplomáticas de Perú con México. Y para terminar, me voy a enlazar con Gerardo Leiva para hablar de la disminución de las remesas hacia México. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. A nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar, le doy la bienvenida. Hoy, con la mesa de representantes de partidos políticos, vamos a discutir el tema de la semana, la violencia en Michoacán y cómo ha sido la respuesta del gobierno federal después del cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Para debatir si la respuesta ha sido tardía o no, saludo a Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. A Damián Cepeda, de Acción Nacional. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. A Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Fer. Muy buenas noches. Y a Arturo Ávila, de Morena. Fer, muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Muy buenas noches. Pues comienzo contigo, Arturo. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno? Bueno, vimos denuncias por parte del alcalde y, bueno, finalmente, ya a unos días, una respuesta del gobierno entero, ¿no? ¿Ha sido tardía? No, yo iniciaría por decir que hay que entender este tema como un tema complejo y tratar de no politizar lo que me parece que ha sido el grave error de la oposición. Desde aquí nosotros y nuestro grupo parlamentario y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado muy atenta de esta lamentable, muy lamentable situación. Carlos Manzo fue un compañero del movimiento, fue un compañero legislador que después decidió, sí, sin duda, tomar una ruta independiente, una ruta distinta, encabezar una bandera muy válida de un hartazgo por un tema de inseguridad que se vivía en su municipio. Y me parece que las palabras que dan un diagnóstico muy importante las dio él mismo en octubre del 2022, no hace mucho tiempo. Carlos Manzo decía, la tragedia empezó el 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país. Dice, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Y seguramente Damián dirá, es que ¿por qué nos regresamos a Felipe Calderón? No, siempre será importante analizar una política pública que tuvo un efecto expansivo, sí, expansivo como las bombas. Cayó una bomba y lo que más hace daño a lo largo del tiempo es la expansión, el efecto expansión. En ese orden de ideas, la tendencia de los homicidios dolosos en nuestro país fue siempre hacia arriba, sí, con algunos picos, algunas bajadas, pero siempre hacia arriba. La tendencia tiene una línea clara, que solo disminuyó hasta 2019 y que, por cierto, en 2024, con el gobierno de la presidenta, marcadamente con los cambios legislativos, por supuesto, con los ajustes a la estrategia de seguridad, se ha notado mucho más. La respuesta del gobierno ha sido una respuesta inmediata, ha sido una respuesta en donde el plan Michoacán, que no es igual a los planes anteriores, atienden, por supuesto, una problemática que el gobierno de la transformación ha cambiado y de la cual, sin duda, vendrán mejores resultados. Gibran, ¿estás de acuerdo con esta visión que al final la responsabilidad sigue siendo de un gobierno hace 2, 3 sexenios? No, la responsabilidad no puede ser toda estructural. Un gobernante toma decisiones diario y creo que es mucho más importante escuchar a Carlos Manzo de 2025 que de 2022, porque hizo peticiones muy concretas al gobierno. Recordemos la cronología. Primero suspende las fiestas patrias porque decía que la población estaba en riesgo. El 16 de septiembre llegan elementos de la Guardia Nacional que él había solicitado. Lo dice y lo agradece. Se quedan solamente 2 semanas y sale él después de esas 2 semanas a decir que sin alguna explicación se fueron y que lo están dejando en riesgo a él y a los habitantes del municipio. 3 semanas después de eso lo asesinan. Él había advertido de la posibilidad de que eso sucediera. Son decisiones muy concretas que alguien tomó, que debemos de saber por qué tomó y de lo que alguien tiene que tomar responsabilidad. Y son decisiones que desde luego estuvieron influidas por la política también, porque alguien definió que eso no era prioritario y que era prioritario que esos 200 elementos estuvieran en algún otro lado.
Eso lo tenemos que saber. Politizar la tragedia me parece más bien lo que hizo la presidenta de la República. Que la primera respuesta mediática sea, sí tenía elementos, y después mencionar solamente una vez al alcalde asesinado, pero mencionar 6 a Felipe Calderón, 5 a Enrique Peña Nieto, y ponerse a hablar de los emisarios en los medios de comunicación. Algo que fue un desastre, que le cobraron las redes sociales y que seguramente en sus escuchas digitales vieron que fue un desastre porque al día siguiente cambiaron la estrategia comunicativa totalmente. Los que están pensando cómo se ve eso electoralmente son los que están en Palacio Nacional. Lilia, me gustaría volver a la pregunta planteada inicialmente, ya hicieron algunas referencias a ello, pero el alcalde llevaba meses denunciando las condiciones que se vivían en el Estado. Y no es sino hasta que sucede una tragedia que vemos pues, una respuesta. ¿Fue tarde? ¿Es a tiempo? ¿Qué está pasando en Michoacán? ¿Y qué está pasando con el gobierno federal? Bueno, primero yo voy a insistir, Carlos era un buen amigo, fuimos legisladores juntos en la legislatura anterior. Era un hombre con una vena social muy importante, un luchador social que desgraciadamente pues, sucedió lo que él había dicho que no quería que sucediera, que es que marcó su vida, su familia, su movimiento, la tragedia. El reconocimiento también a Grecia, a su viuda, que ha tomado hoy las riendas de este movimiento y que con mucha fortaleza, a pesar del dolor, ha defendido este movimiento que hoy ha sido víctima, perdón el término, pero no encuentro otro, de los carroñeros de la política. ¿Qué también vale decir en este tema? A mí me parece que hubo una respuesta clara de la Presidencia de la República. Me parece que quien está no solamente politizando, porque escuchaba con atención a Gibran, y quien está politizando esto, lo vimos en el debate del presupuesto con sombreros ensangrentados que el priismo utilizó, el PAN, el Movimiento Ciudadano, todo el tiempo, todo el debate del presupuesto, porque ya no tienen banderas, se centró en el tema de Carlos Manzo. Y yo quiero decirles además que Carlos no hubiese de ninguna manera permitido que lo utilizaran como una bandera, porque él tenía un movimiento legítimo que era por la paz y la seguridad de la gente de Uruapan y la gente de Michoacán. A mí me parece que en la respuesta con el Plan Michoacán, la perversidad con la que se analiza esto, escuchaba del cambio de narrativa, donde ni siquiera hay pues un vestigio de madurez política de la oposición. Es completamente lamentable y deleznable porque se les acabaron las banderas, hoy quieren tomar las ajenas. Damián, bueno, pues por alusiones personales y también por alusiones al Partido Acción Nacional, al gobierno de Felipe Calderón, que vuelve a estar en el centro de la discusión, porque la presidenta decidió ponerlo ahí y bueno, ahora lo retoman. Sí, no las tomo, yo no soy defensor, digamos, de nadie en lo particular. Me parece una tragedia lo que está pasando en México, punto. Empiezo diciendo, pues obviamente la condolencia con la familia, pues es terrible lo que sucedió. Y a mí se me vienen a la mente 3 pues, sentimientos distintos. Coraje, lo debo decir, impotencia, frustración, desesperación de que pase eso. O sea, a mí no me vengan con este rollo de que estén politizando, es un hecho. Es una persona que levantó la voz para defender a su familia y a su pueblo y a sus ciudadanos. Lo mataron por abandono del gobierno. Eso es lo que pasó, pues. Pónganle lo que quieran, pero eso es lo que pasó. El segundo tema que yo creo que tiene que estar en el debate es ¿por qué si un alcalde está gritando auxilio, no una, varias veces, no le hicieron caso? No solo no le hicieron caso, sino que se burlaron de él, como se burló el gobernador del estado, diciendo, ¿cuántos llevas? ¿A cuántos abatidos llevas? Ahí está el video. Es que hay que hacerse cargo de eso. O bien la presidenta diciendo, no estoy de acuerdo, y él diciendo, oigan, pues no están de acuerdo, vengan y hagan algo, pues, porque la gente está desesperada. Y tercero, me preocupa mucho que para mí es un acto de terror, y me hago cargo de mis palabras, de terror. Yo no sé si así lo pensó quien llevó a cabo el asesinato, pero es el resultado, porque hoy todos los alcaldes están asustados, los productores, los ciudadanos. ¿Quién va a levantar la voz si saben que si denuncias te matan? Porque yo lo que escucho es,
denuncien, al que denuncian lo matan, pues, ¿no? Esa es la realidad que tenemos hoy en el país y hay que hacerse cargo. Los gobiernos están para dar resultados. Quieren voltear al pasado. Es que él dijo que ahí inició de acuerdísimo, nomás que es ruin no señalar que también después señaló cómo a Morena habían entrado lo peor del pasado. Sé cómo se salió de ahí y cómo pidió una y otra vez auxilio y cómo dijo, nos abandonaron. Y también sin señalar lo que hoy está diciendo su esposa y el diputado independiente después de su acto de asesinato. Esto pasó por la omisión, por no venir a defender a la gente de Michoacán. Michoacán es un estado fallido. Arturo, ¿se están haciendo cargo o no se están haciendo cargo en el gobierno federal? Lamento mucho las palabras de Damián Cepeda, porque reflejan claramente un objetivo de politizar una tragedia. Hay resultados muy concretos. A ver, Michoacán tiene 63% menos de víctimas de homicidio doloso en los últimos 10 años. De agosto de 2025 a la fecha, una disminución del 18.80%. En los primeros 8 meses del 2025 tuvo una reducción también de 8.2%. Esto acompañado, por supuesto, de las cifras nacionales, que demuestran que en todos los delitos hay una disminución. ¿Cuándo? A partir de 2019. ¿Cuándo se marca más? A partir de 2024. Sin duda que la muerte de quien sea, ¿no?, es un hecho trágico y lamentable, ¿no? Pero no podemos dejar de decir que un presidente que buscó legitimarse declarándole la guerra a su propio país, mientras que su mano derecha, y él sabía, estaba vinculado ni más ni menos con el cártel de Sinaloa, y que después armó a los delincuentes porque autorizó mediante la operación Rápido y Furioso el ingreso de muchísimas armas, que no haya una responsabilidad histórica. Nosotros nos hacemos responsables, por supuesto. Estamos atendiendo el problema. Ahí está el Plan Michoacán. Y ojo, no se quitaron 200 elementos. Hubo patrullajes permanentes y hubo también patrullajes del Ejército y de la Guardia Nacional. Estaba acompañado también de 14 elementos que le daban seguridad perimetral. Y hay algo que no han dicho, Ya fue identificado el joven de 17 años que fue abatido, el que cometió el homicidio. Joven que en 2008 nació, 17 años. Una generación, ¿no?, de las que creó sin duda el PAN, en su modelo de haber pensado que esta narcocultura que construyeron y de alianzas con el crimen organizado podía funcionar al país. Gibran, pues ya decías tú, no todo es sistémico, hay decisiones que se toman todos los días, bueno, pero hay un discurso del gobierno diciendo, no, pues es que esto solamente se puede entender a la luz del pasado. Sí, el problema es que ese discurso se les está acabando, y yo digo el problema para ellos, por eso no encuentran una línea argumentativa clara después de eso. Yo te reto, Lilia, a que me enseñes a un diputado de Movimiento Ciudadano con espectacularización de la tragedia, con uno de los sombreros ensangrentados que dices que había en mi bancada. Eso no es cierto. Y también me parece, pues, de mal gusto hablar sobre lo que habría dicho o hecho el alcalde que fue asesinado. Y todos podríamos decir de la comunicación que tuvimos o de la... Yo creo que eso no está sobre la mesa. Lo que hay aquí es un problema que ya es político. No se tenía que politizar. Esas peticiones eran políticas desde el momento uno. De hecho, se hizo tan viral y tan famoso el caso del alcalde cuando confrontó discursivamente a la presidenta de la República. Y creo que esa lejanía política y esa politización originaria del problema impactó también en la serie de decisiones que se tomaron. Pero eso es algo que podemos saber. Eso se puede reconstruir muy fácilmente, incluso viendo una cadena de oficios que tuvo que pasar para que se ejecutaran las decisiones sobre la seguridad del alcalde. Eso es lo único que pedimos desde Movimiento Ciudadano, que se transparente, que se rinda cuentas de cómo se tomaron esas decisiones que llevaron a que se abandonara, que se dejara solo al alcalde de Uruapan. Está bien que se haga una reflexión sobre el origen de la violencia en nuestro país, de la violencia contemporánea, y a cuándo se remonta. Va a haber un ciclo de conferencias de Claudio Lomnitz
este año al respecto. Ya llevan en el Colegio Nacional una reflexión larga, pero estamos hablando de la agenda de hoy y a quienes hacemos política lo que nos toca es meternos a eso y responsabilizarnos y vigilar al otro. Eso es lo que estamos haciendo, eso es nuestro papel como oposición. Sí. No estamos aquí para lavarle la cara a nadie. Y es que además hay una diferencia entre politizar un asunto y partidizar un asunto, ¿no? El asesinato de un alcalde, ¿qué puede haber más político que el asesinato de un alcalde que llevaba meses denunciando una situación de inseguridad en su país, en su municipio? Además, en un asunto que lleva siendo el problema más importante del país durante las últimas décadas, ¿no? Cuando dicen no se politice, pues es que hay que politizarlo, porque si no, ¿cómo se resuelve en la arena pública, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos es que el problema es que se sigue partidizando, ¿no? Y lo vemos de un lado y del otro, Lilia. Nosotros hemos sido muy respetuosos del tema de Carlos, no solamente porque además personalmente le tenía un aprecio. Insisto, fuimos compañeros diputados, coincidimos en muchas cosas, venimos de movimientos sociales, ambos veníamos de movimientos sociales. Y lo que sí no permito es bueno, pues yo digo, punto de vista un poco medio cínico, decir, no, pues nosotros no teníamos los sombreros ensangrentados. No, yo no estoy diciendo que estuvieran en las curules de Movimiento Ciudadano, estoy diciendo que todo el debate del presupuesto se centró en el asesinato de Carlos Manzo y que hay una perversidad. Digo, si no tienes la brújula extraviada, la brújula moral extraviada, no puedes pensar que esto no es, ya no digamos el uso político, porque coincido contigo, sino partidista. Pero yo insisto que hay la intención, la oposición en general está tan extraviada en el tema de las causas que necesitan una causa como la de Carlos Manzo, como la del movimiento del sombrero, y donde personas como Grecia Quiroz, que hoy encabeza este movimiento, sabiendo además que pone en peligro su familia, su integridad, y que dice, este es un movimiento pacífico número uno, que busca la reivindicación del tejido social en Uruapan, en Michoacán, y la paz social. Y entonces que sobre eso, fíjate, cuentan cuántas veces la presidenta mencionó o no a Calderón. Pareciera que les duele el que vayamos. Yo soy de Juárez, he dicho en esta mesa y en muchísimas otras, que Calderón no solamente empeñó nuestro presente, sino también empeñó nuestro futuro. Yo soy de Ciudad Juárez, y que fue nombrada la capital homicida del mundo en la época de Calderón. No pueden decir que no hay un gran ingrediente sistémico en este tema, sobre todo además porque la guerra contra el narco inició en Michoacán, porque Calderón era Michoacán y tenía ahí muchos de sus acuerdos, vamos a decir, o de sus quereres con algunos cárteles. A mí me parece que quien está tratando de sacar la mayor raja política, sí, le digas como le digas, es la oposición de una manera u otra, utilizando sombreros, utilizando lonas o pidiendo, como lo hizo Federico Doring, la destitución del gobernador de Michoacán. A mí me sorprende mucho la actitud del gobierno y de los voceros, porque le dan más importancia a eso. No es relevante lo que hicieron en la Cámara de Diputados, con todo respeto. No es relevante que si uno se atacó al otro. No es relevante lo que dice la presidenta de voy a abrir una investigación de redes. ¿En qué cabeza cabe que el responsable del Estado mexicano, la responsable, ante un hecho así, responda, voy a abrir una investigación en redes para ver quién me está atacando? No eres la víctima. La víctima son las personas asesinadas. Dios santo, pues dense cuenta. Es que no es justo lo que está pasando, lo lamento. ¿Quieren echarle la culpa a Calderón? Adelante, pero háganse cargo ahorita de su responsabilidad. Ahorita están matando a la gente. Empezó que Calderón, que se incrementó violencia, sí, sin duda. ¿Por qué empiezan el tema de la guerra contra el narcotráfico en Michoacán? Porque Lázaro Cárdenas, hoy jefe de oficina de la Presidencia de la República, pide que entran, combaten. Sigue luego Peña Nieto. Claro que después supimos lo que pasó con García Luna, que se pudre en la cárcel ese señor por haber traicionado a México. Pero hoy tú tienes la responsabilidad. ¿Sabes que en el sexenio de López Obrador tuvieron que van a andar disminuyendo los delitos en Michoacán? 3 veces más delitos, homicidios dolosos, que en el sexenio de Calderón, y casi el doble que el de Peña Nieto. ¿Sabes que los desaparecidos en el sexenio de Claudia Sheinbaum hoy ya son iguales en un año que los 6 años de ese sexenio
que están señalando. Es que háganse cargo. No es justo lo que le está pasando a los mexicanos. No es justo que un productor que se esfuerza, que suda, que va y con su trabajo gana dinero para beneficiar a su familia, le roben el dinero del crimen y el gobierno no haga nada. No es justo que los amenacen de muerte. No es justo que los niños vayan a la escuela y se tengan que tirar al piso pecho tierra porque se están tirando balazos. Y el gobierno ausente. Hay una decisión de desgobierno, como si no hacer nada fuera a acabar con el problema. Les digo desde ahorita, no. Nadie está proponiendo que se vayan a guerra, nadie. Pero hoy los criminales tienen guerra en muchas zonas, sí. Y lo único que está pasando es que el gobierno está abandonando a los ciudadanos. Arturo, Es que el ¿cómo respondes cinismo y la esto? hipocresía del PAN es de magnitudes inmesurables. O sea, ellos para empezar a hablar de este tema, lo primero que tendrían que hacer es pedir una disculpa a México. O sea, ¿cómo se atreven quienes le prendieron la mecha a la pólvora que tiene incendiado este país a venir a decirnos cómo hacer las cosas? Cuando el propio presidente de su partido, Felipe Calderón, estaba vinculado con el crimen organizado. Y lo dijo el subsecretario de la Defensa y lo dijo el excomisionado de la Policía Federal. Les duele y hoy se presentan como si no tuvieran ninguna responsabilidad. No Oye, tengo ningún- las cifras son claras, por más que Damián venga a repetir una cosa distinta. Los únicos que estamos dando resultados somos nosotros. Y te lo recuerdo, Damián, feminicidios menos 28%. ¿Cuándo? 2019 a 2025. Secuestros menos 68%. Total de robos con violencia menos 48%. Robo a casa habitación menos 52%. Robo a transportistas menos 51%. Robo a transeúnte menos 45%. Homicidios menos 33%. Ojo, las cifras son alimentadas por las fiscalías de los estados. Porque hace su no. Falso. ¿No? Guanajuato, que está gobernado por el PAN, reporta también una reducción, coordinándose con el gobierno federal. Chihuahua reporta una reducción, coordinándose con el gobierno federal. Querétaro reporta una reducción, coordinándose con el gobierno federal. Aguascalientes reporta una reducción, coordinándose con el gobierno federal. Todos, absolutamente todos, panistas. Jalisco reporta una reducción coordinándose con el gobierno federal. Nuevo León reporta una reducción muy importante coordinándose con el gobierno federal. Viene aquí Damián, ¿no?, a decirnos que los voceros traemos una línea narrativa que de veras nos tendríamos que hacer responsables, que se haga responsable él, porque sus gobernadores opinan completamente lo distinto. Estos le están sacando raja política, ni siquiera están politizando, raja política a la tragedia. Gibran, a ver, por un lado disminuyen las cifras de homicidios, las que se presentan públicamente, pero por el otro lado vemos casos como este, que son también hechos, ¿no? Cosas que sucedieron, un alcalde que venía... ¿A dónde se debe prestar más atención? Porque los dos son graves, o sea, digamos, los dos son muy importantes, las cifras son importantes, pero pues también hay una realidad ahí de los alcaldes que no se puede omitir, ¿no? Y hay denuncias. Sí, bueno, y primero hay que dimensionar las cifras de homicidio doloso, que siempre es a la que le ponemos más atención. Cómo han evolucionado otras en un patrón muy similar al que hubo en la Ciudad de México, que incrementaron radicalmente desapariciones y homicidio culposo, y hay ahí un manejo estadístico que ya vimos cómo fue en la Ciudad de México. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, por otra parte, y hablando de lo estructural, como los compañeros vinieron haciendo, lo que vemos es que cada vez más el espacio para hacer política que no sea mafiosa se estrecha. Y hemos visto un patrón de asesinatos político-criminales que puede incluir el del financiador de Morena, de Sergio Carmona, quienes investigaron ese asesinato, el delegado de la Fiscalía en Tamaulipas, que tiene que incluir el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda en Sinaloa, que tiene que incluir los asesinatos de los colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, que tiene que incluir el intento de homicidio de Ciro Gómez Leiva, donde lo más que hemos tenido como verdad ha sido a los ejecutores materiales de esos intentos u homicidios, pero donde permanece oculto, ya son muchos, los autores intelectuales. Esto lo hemos dejado, creo que por comodidad, todos los partidos fuera del centro de la mirada pública. Y yo creo que es para que nos preocupemos todos, porque ha afectado a todos lados del espectro
político. A nadie convienen autoengaños como el del Plan Michoacán, al que enumeran una serie de acciones que se supone que ya se realizaban, que no se le entrega presupuesto en especial para ese plan. Y creo que finalmente, si no partimos desde la honestidad intelectual en cosas tan sencillas como cómo fue la toma de decisiones de esa cadena de mando, no vamos a avanzar. Discutamos historia en la universidad, los invito a que hagamos una mesa. Sí. Pero esto es hoy. Lilia, ¿coincides que, digamos, el involucramiento del crimen organizado, entendiendo lo que dice Gibran, ya está en todos los partidos políticos, que todos tendrían que hacer una revisión? Es un poco lo que entiendo, al menos en todos los gobiernos. Yo creo que eso es parte de la ética política. El objetivo de la política, que tiene que ver con no solamente el gobierno, sino, vamos a decir, tomar riendas del contrato social y hacer un gobierno de la mejor manera. A mí me parece que eso es inherente, debe de ser inherente a los partidos políticos. En el Partido del Trabajo lo hacemos constantemente, y a pesar de que han querido desaparecernos muchas veces, nosotros en esto pues hemos mantenido una lógica muy clara de que hay que apegarse a los principios que nosotros hemos dicho del movimiento de la Cuarta Transformación o del obradorismo. Pero mira, yo más allá quiero puntualizar algunas cosas. Primero, dice Damián que no es importante lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en el Senado. Yo creo que es sintomático. Una Lili Téllez que se pone en la tribuna a insultar a Noroña por todas las diferencias que pueda o no tener con él, pero que tiene que preguntar el nombre a Ricardo Anaya y luego empezar a gritar desaforadamente un priismo, que en eso tengo que dar la razón a Gibran, porque aquí hay honestidad intelectual. No son Movimiento Ciudadano quien usa los sombreros, pero ha habido una utilización del tema 100% política y partidista, como tú bien lo señalabas. A mí me parece, por otro lado, que la reacción que ha tenido el gobierno federal ha sido distinta a la que tuvieron sobre el mismo tema Calderón y Peña Nieto, porque aquí estamos además añadiendo el ingrediente de la visión social, específicamente en el tema del consumo de drogas, que es una cosa que ha venido degenerando muchísimo. El tema de seguridad y justicia viene y dice, no, pues el Plan Michoacán pues es un autoengaño, pero lo que quería el alcalde de Uruapan, en paz descanse, es mayores elementos, pues en eso consiste también el Plan Michoacán. Entonces, el quitarle autoridad a una acción de gobierno de esta naturaleza, a mí me parece que es mezquino. ¿Llega a tiempo el plan? Ni tiene pies ni cabeza, o sea, porque no está bien planteado, y por supuesto que llega después de pasar la tragedia, pues. Es como ahora reciben... Qué bueno a la familia. ¿En qué está mal planteado? No tiene, de entrada no está terminado y debieron de haberlo hecho, son puras acciones de gobierno. Qué bueno que reciban ahora a la familia, ojalá hubieran recibido al alcalde cuando se estaba quejando antes de que lo mataran, para que lo ayudaran y que defendieran. Yo escucho cero responsabilidad y puro echar culpas, o sea, hacia atrás. Aquí la diferencia es que yo no defiendo la política de seguridad de Felipe Calderón y ellos sí defienden la política criminal de seguridad de López Obrador y del gobierno actual. Wow. Oye, yo me quedo cuando supe que el secretario de Seguridad Pública lo habían metido al bote por ligas con el crimen organizado, me esperaba una investigación nunca antes vista en México, para arriba, para abajo, para los lados, ¡claro! ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque los que estaban de segundo y tercero están de primero y segundo ahora, pues. Cuando agarran la Sedena, ¿quién fue a cabildear? El gobierno de Morena para sacarlo. Hoy me quieren hablar a mí de ligas con el crimen organizado, de supuesto pasado. Volteen a ver el gabinete de López Obrador. El secretario de Gobernación puso al líder del cártel en Tabasco, el jefe de oficina ligado a temas de dinero, la CEMAR, sus sobrinos organizando el crimen organizado desde la CEMAR. Por favor, no, tenemos que dar resultados, pero ya. Hablan de que ha bajado las cifras de homicidios. Falso. Vean el crecimiento exponencial de desaparecidos y cómo han estado manipulando cifras con otras clasificaciones. Me dice, oye, ¿por qué lo agradecen la ayuda de la Policía Federal los gobiernos del PAN? Pues faltaba más. Pues si son parte de México, claro que estás agradecido que te ayude la policía siempre, pero eso no quiere decir que esté dando resultados esa estrategia. ¿Qué tendríamos que hacer? Dejar de poner pretextos y dar resultados. Para eso los contrataron.
garantizarle seguridad y paz a los mexicanos. ¿Cómo? Combatiendo el crimen organizado, cómo combatiendo el tema del dinero y cómo principalmente acabando con el pacto de impunidad que protege desde el gobierno de Morena a los políticos corruptos que se aliaron y protegen al crimen organizado, del partido que sea. Necesitamos hacer una limpia total para que la gente esté protegida. Pues bueno, con esto se nos acaba el tiempo. Pues un asunto en el que creo que tendremos que discutir mucho más para realmente entender qué es lo que se tiene que hacer, como venimos discutiendo, pero que sin duda no se puede resolver mientras únicamente nos enfoquemos en pues, las culpas partidistas, ¿no? Este es un asunto en el que todo el mundo tiene que participar. Muchas gracias por haber participado en la mesa de hoy. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Aribel Contreras para hablar del rompimiento de las relaciones diplomáticas de Perú con México y de las elecciones en Estados Unidos. Quédese aquí que volvemos con más en Es la Hora de Opinar.